Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy es 12 de enero de 2023 y hoy vamos a conmemorar un gran día que es para la química. Varias son las razones. Empezamos con el nacimiento en 1889 de Paul Hermann Müller, que fue premio Nobel fue químico, fue premio Nobel de Medicina y descubrió el DDT. Bueno, pues que erradicó muchísimas enfermedades, aunque bueno, Rachel Carson escribió un libro donde expone los peligros del DDT y es cierto, y se ha prohibido en algunos países, pero también es cierto que también consiguió muchas mejoras higiénicas. Seguimos con Jean-Baptiste von Helmont, que nació en 1580, que fue químico, introdujo el término caos, que viene del griego. Identificó los compuestos químicos que llamamos dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, y fue el primer científico que diferenció entre los conceptos de gas y aire, a que introdujo la palabra gas. Ya dijimos, de caos, el caos que viene al principio fue el caos, que dice Siodio, algo getomoin protista caos géneto. Así empieza la creación. Luego, Antonio de Ulloa nació en 1716, fue un español, marino, químico, científico que descubrió el platino. Y John Addison fue sueco y nació en 1792 y descubrió el litio. Y sobre todo, bueno, también tenemos otro químico, pero es más conocido por ser un gran teólogo, que luego hablaremos de él, que fue Enrique Miret Magdalena, que de profesión fue químico, un químico en el Vaticano. Y luego, sobre todo, hoy cumpleaños, no vamos a decir la fecha porque es muy joven y queda mucho por delante, pero ya lo que no le queda es sacar la carrera de química, que ya la ha sacado, porque es una gran química, una gran violonchelista, jugadora de rugby, experta en sistemas informáticos y colaboradora, consultora de este programa, la señorita Lucía, bueno, señorita chica, o como la queramos llamar, Lucía Fernández Sedano Vázquez, que además es mi sobrina, entonces es un gran día para la química, ¿cómo que no? Supongo que al final le acabarán poniendo el nombre a un material, a una estrella, a un asteroide, a cualquier cosa. Si es Lucía, pues igual es una estrella. Bueno, y seguimos con nuestra conversación, con las efemérides. Entonces vamos a recordar la batalla de Golpejera, que se libró en el 72 entre los ejércitos de Castilla, al mando de Sancho II, y de su hermano el rey de León, Alfonso VI. Fue en un paraje llamado La Golpejera, de nombre de la batalla, situado más o menos por la zona de Carrión de los Condes. Ahí vencieron los castellanos. Luego, en 1959, se descubre la cueva de Nerja, en el sur de España. Lo descubren 5 jóvenes y se encuentran pinturas muy antiguas, del año 40.000 a más o menos antes de Cristo. Lo que parece ser que es de las primeras obras de arte conocidas en la historia. En 1991 se produce una noticia para algunos maravillosa, para otros no tanta, que fue la dimisión de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra era un poco la mano derecha de Felipe González en el gobierno. Era una persona muy culta, muy instruida y con una lengua muy afilada, la verdad, como tenía un punto gracioso. Estoy pasmado, algo así. Decía, era. Su hermano le hizo mucho daño. Parece ser que su hermano montó un cortijo bastante importante de corrupción y yo creo que la figura de su hermano hizo bastante daño. Luego, en 2006, un hecho triste, se produjo una estampida en la Meca durante el ritual de la lapidación de Santana, que parece que hubo 360 muertos, más o menos. Luego, estamos con fallecimientos. En 1998 fallece Ramón San Pedro. Y más que fallecer, se autofallece, porque este Ramón San Pedro es el protagonista de la famosa película Mar Adentro, que protagonizó Javier Bardem, hizo Alejandro Amenábar y que bueno, ganó Goyas, todos los del mundo, ganó 14 Goyas, si no me equivoco, ganó el Oscar a la mejor película extranjera también. Fue nominada, parece ser, a mejor maquillaje, pues Javier Bardem. Lola Dueñas también se llevó un Goya. Y bueno, pues va sobre Ramón San Pedro, que era una persona que había tenido un accidente y que lo que quería más o menos era practicar una eutanasia. Y entonces, bueno, pues va sobre eso la película. Bueno, la película está bien. Pues bueno, pues Ramón San Pedro, conocido porque se quería morir.
El hombre estaba muy mal, no se podía mover prácticamente y entonces bueno, seguimos ya con nacimientos. En 1628 nace Charles Perrault, que es conocido, pues sobre todo, pues un escritor conocido por sus cuentos infantiles: Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El gato con botas. Parece ser que en sus cuentos atempera un poco la crudeza que a veces tienen estos cuentos, que a veces son cuentos infantiles y de fantasía, pero a veces son cuentos duros y tal. Son muchas historias mitológicas, hay mucho que decir de los cuentos y de las leyendas. En 1729 nace Don Burke, que fue un filósofo y que hizo unas revoluciones sobre la Revolución Francesa, porque era un enemigo de la Revolución Francesa, sobre todo por el cariz violento que tomó un poco. En 1809 nace Leopoldo O'Donnell, que fue un militar y fue un político español. Fue 4 veces presidente del gobierno presidente del Consejo de Ministros, también fue ministro de la Guerra y de Marina. En 1873 nace Spiridon Lewis, que era un aguador de Atenas, pero cuando se produjo el primer maratón, en el maratón de 1896, cuando vuelven a celebrarse las Olimpiadas modernas comienzan, gana el maratón, que no es cualquier cosa. En 1876 nace Jack London, un escritor americano. Hizo El colmillo blanco, La llamada de los salvajes, escribió memorias también, de Roa, de Cruise of Snack, escribió poesía y ensayo. Y luego, pues, él, aparte tuvo una vida novelesca, porque fue buscador de oro, marino, aventurero, fue socialista, tuvo una muerte controvertida, se hablaba de su suicidio, de su abuso de morfina. Bueno, un personaje muy interesante, básico en la historia de Estados Unidos y de su literatura. Luego, en 1800 se produce 2 nacimientos simultáneos, casi más por desgracia de la humanidad que por gracia, porque nace Alfred Rosenberg, que fue un político, fue uno de los principales ideólogos nazis. Sí tenían eso, pero bueno, sí lo tenía, por desgracia. En 1893 nació, eso, exactamente, el 12 de enero, y el mismo día, del mismo año, nace Hermann Göring, el todopoderoso, después de Hitler, el segundo prácticamente, pelea con Goebbels, con Hitler, pero bueno, jefe de la aviación y nazi importante, robador de cuadros por todo el mundo, Hermann Göring, que luego se acabó suicidando delante de todos, ahí, en los juicios de Nuremberg. Luego, en 1910, nace Louise Rainer. Fue actriz y fue la primera que ganó 2 Oscars seguidos por El Gran Cifre y por La Buena Tierra. Parece ser que apoyó a la República Española durante la Guerra Civil, y luego en 1973 fue la que entregó el Oscar a José Luis García cuando ganó el Oscar por Volver a Empezar. Pues parece ser que se lo entregó a él. Y también recibió un homenaje en el Festival de San Sebastián. Luego seguimos con los nacimientos. Enrique Mirén Madalena, que era profesión químico, pero sobre todo fue un gran teólogo, tuvo 7 hijos y fue presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y fue invitado en varias sesiones del Concilio Vaticano II. Escribió los Nuevos Católicos y muchos otros libros de teología. En 1938 nace Josep María Flotats, actor de teatro, de televisión, algo de cine. Estuvo en España y en Francia, hasta el punto que tiene en su hotel, recibió la Legión de Honor francesa. Y yo le vi su día haciendo arte, muy gracioso, sabía que habla Hipólito Rincón y Antonio Pau, me parece, de Yamina Reza, una gran obra y muy bien interpretada. En 1952 nace el Nani. El Nani fue un delincuente, pero desapareció en 1933, fue detenido después de que había salido de la cárcel, desapareció. Yo me acuerdo de haber visto por ahí en las facultades unos carteles que decía Barrio Nuevo, ¿dónde está el Nani? Y luego fue un juicio y se condenó duramente a los policías que estaban detrás de la desaparición del Nani. Luego en 1956 nace Ana Rosa Quintana. ¿Quién no la conoce? Fue presentadora de Telediario, no me acordaba yo de eso, de Telediario de la Noche. Y en 2000, aparte de presentar esos programas, no me había fijado nunca en sus pies. Parece ser que recibió el premio a la mujer mejor calzada de España, que otorga el Museo del Calzado de Elda. En 1961 nace una persona querida y odiada por igual, Manuel Francisco Marbuenda, periodista que fue diputado del Parlamento catalán de PP 1995-96, director de La Razón y contertulio de La Sexta de televisión. En 1964 nace Jeff Bezos, pobrín. El fundador de Amazon. O sea, que tiene poco dinero, las cosas como son. En 1974 nace Melanie Crisbron,
cantante de Spice Girls, la deportista de Spice Girls. En 1995 nace Nancy Peluso, que es otra cantante que fusiona, aquí pone género de hip hop, sub, trap, jazz, rap, salsa, swing, dentro, arroz, pescado, carne, lo que haga falta. Bueno, pues está de moda y bueno, no está mal del todo. En 1812 vamos otra vez con una batallita, se produce la batalla de la Quebrada del Nazareno, que parece en el departamento de Potosí, que los españoles vencen a los argentinos en una batalla, pues hombre, pues sobre la guerra de la independencia americana. En 1895 en Gran Bretaña se funda el National Trust, que es una fundación que lo que se dedica es a cuidar los lugares de interés histórico y belleza natural. En 1964 se produce una revolución en Zanzíbar, que proclama una república. En 1969 lanza su primer álbum de debut, Led Zeppelin. En 2004 se vota el Queen Mary II, en esta fecha, que es en ese momento el transatlántico más grande del mundo, hasta el 2006, que ya otro se quitó. En 2014 se produce un nombramiento de cardenales en la Ciudad del Vaticano, nombra a 19 nuevos cardenales. Unos con derecho a voto y parece que 3 sin derecho a voto. Con derecho a voto son los que tienen más de 80 años. No sé si eran 19 más 3 o 16 más 3, no me acuerdo. John Eccles fallece en 1875, que fue un compositor y que, bueno, incluso de otra cosa, en el juicio de París. En 1967 fallece James Bedford, que fue un profesor de psicología, que bueno, igual resucita, porque parece ser que es la primera persona en ser conservada criogenéticamente. Criogénicamente. Igual en el futuro resucitado, igual vemos por ahí si resucitamos. En 1474, esta también es una fecha religiosa para los indios, porque parece ser que, como hemos dicho, el 12 de enero nace Nityananda, que fue un santo hinduista, era amigo y discípulo de Chaitanya, a menudo señor le llaman porque Chaitanya, que consideran que Chaitanya es la encarnación de Krishna. Y entonces, lo que se llama un avatar, Nityananda sería encarnación de Balarama, el hermano de Krishna. Entonces ocurrió una de esos, parece ser que Nityananda se cruzó con 2 hermanos de Chaitanya, que iban borrachos, lo ofendieron, le dieron un golpe. Y entonces el otro le dijo: debo dejar de darte amor porque me pegaste con una vasija. Dijo a los hermanos de Chaitanya. Parece ser que Chaitanya, cuando se enteró, quiso matar a sus hermanos, pero Nityananda terció y no los mató. Luego, en 1863, nace Swami Vivekananda, que fue un filósofo, introdujo el yoga y el Vedanta en Estados Unidos y en Inglaterra en sus conferencias, y fue un discípulo de Ramakrishna, que también era otro avatar, supongo que otra reencarnación de Krishna. En 1917 nace el Maharishi Mahesh Yogi. Este fue fundador del movimiento de meditación trascendental y alcanzó fama mundial durante la época de la contracultura, el New Age. Parece ser que los Beatles, los Beach Boys, Frank Donovan también eran músicos que acudían un poco a él en busca de ayuda, porque bueno, tuvo un episodio con Mia Farrow, parece un poco oscuro. Luego, en 1591, nace José de Rivera. Este es un pintor. Y bueno, pues Piteún tiene en el Prado, tiene un Arquímedes, tiene una Inmaculada Concepción y tiene un martillo de San Felipe, y luego tiene muchas más obras. Franz Duquesnoy nace en 1597, que es un escultor. Si van a Roma, a San Pedro, pues ahí en el crucero de San Pedro está un San Andrés suyo con las cruces. A San Andrés le crucificaron así en forma de X, hermano de Pedro. Gaetano Latilla fue un compositor que nació en 1711 y que, bueno, compuso un Demofonte. Luego Jacques Duple también fue otro compositor que componía para clavicémbalo, que era un poco algo como un protopiano, podríamos llamarlo. Compuso un alemán, de Rondó, Le Boscón, Le Forqueray, Medea. Fernando I, rey de Sicilia, nació en 1701, fue hijo de Carlos III y él fue rey de Sicilia. Luego Lenoir, Carlos III de España. Fue un ingeniero y que parece ser que construyó mi primer motor de combustión interna, que nació en 1822. John Barot fue un pintor, así muy parisino él. En febrero
Parece ser que en febrero de 1897 Marcel Proust le pidió que fuera testigo de un duelo. Joseph Joffre nació en 1852, fue un militar y fue comandante del ejército francés de 1914 a 1916. John Singer Sargent fue un pintor, cierta cercanía con el impresionismo, que nació en 1856 y tiene, bueno, viajó por el mundo, tiene pinturas de todo el mundo, tiene un cuadro de Monet pintando, de Claude Monet pintando. En 1876 nace Bogol Ferrari, que fue un compositor de ópera, y compuso una Cenerentola, una Cenicienta. David Bellner fue un psicólogo que fue el que introdujo el test de inteligencia, desarrolló escalas de inteligencia como el VAIS y el test para niños. Trabajó para el ejército de Estados Unidos y parece ser que el VAIS es uno de los test psicológicos más comúnmente aplicados hoy en día. Emmanuel Levinas fue un filósofo, fue confinado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde asignaba a toda su familia, judío de Lituania. Bueno, escribió Dios, la muerte y el tiempo y intenta hacer una reconstrucción del pensamiento ético. Sergei Korolev fue un ingeniero, fue el ingeniero encargado del programa espacial soviético, entonces parece ser, de los Sputnik y todo eso, y consiguió, parece ser que le concedieron el premio Nobel, pero Nikita Khrushchev lo rechazó diciendo que el creador del Sputnik había sido el pueblo soviético. Tiene un cráter en la Luna, tiene otro cráter en Marte y tiene un asteroide a su nombre. Alfredo Zalce nace en 1908. Y bueno, es un pintor mexicano, como todos, pues pinta así cosas pequeñitas de 10 por 5 metros o de 20 por 5, pues los murales que le gustan a los mexicanos. En 1920 nace Bill Reid, que es un escultor. En Canadá, su madre pertenecía al pueblo Aida, estudió mitología él, luego pues si van al aeropuerto de Vancouver, pues lo pueden ver, porque y luego es muy totémico, muy indio, y mire, también si quiere coger un billete de $20, esa escultura la esculpe él. Seguimos un poquito por delante, $20 mexicanos. En 1923 nace Ina Hayes, que fue marine y que sale en la bandera de Iwo Jima. El de la izquierda del todo, que está levantando la bandera, pues bueno, parece ser que tuvo luego problemas y luego hicieron películas sobre él y todo. Catherine McGregor, la actriz de La tendera casada paradera, nace en 1925. Morton Feldman, un compositor, nace en 1926, parece ser que conoce a Jackson Pollock y le sirve de modelo para su música. Se lo pueden imaginar un poco, si conocen a Jackson Pollock, dificililla. John Fraser nace en 1944 y gana el título mundial en 1971, exactamente el 8 de marzo, a Mohamed Ali en Cassius Clay, lo que se llegó a conocer como la pelea del siglo. Luego la perdió con John Foreman. En 1948 nace William Nicholson, un escritor conocido por escribir el guión de Gladiator. En 1949 nace Wayne Wang, un cineasta que, bueno, la película más conocida es Smoke, que está muy bien, sale el Blu-ray. Christy Alley nace en 1951, sale en Cheers, sale sobre todo en Mire quién habla, tiene 2 Emmys, un Globo de Oro. Jesús María Saturte, que es famoso delantero de la Real Sociedad, nace. Cecilia Alonso, balonmanista de esos altos, cuando en España éramos todos bajitos. 1959 nace Per Gessle, que es un músico de Rosette, un grupo sueco que no vendió tanto como ABBA, pero vendió mucho también, y bueno, era más rockero que ABBA, pero estaba muy bien. En 1960 nace Dominic Wilkins, un baloncestista que metía muchos puntos, era súper espectacular, ganó 2 concursos de mate, se ve un poco eclipsado por Michael Jordan y no era tan bueno porque eso era imposible, pero era muy bueno y muy espectacular. Oliver Martínez nace en 1966, pues un actor. Y bueno, no ha hecho muchas cosas famosas, lo que son famosas fue su conquista, porque se casó con Halle Berry, tuvo relaciones con Julie Binoche, con Mira Sorvino, con Kylie Minogue, con Elsa Pataki, antes con Goya Toledo. Pues bueno, ese es muy guapo. Luego Luis Mañá, una directora de cine, que no es Maña, que es catalana, y entonces hizo Clara Campoamor, La mujer olvidada, que eso por compasión, que nació en 1968, como también en 1968 nació Heather Mills, que fue una activista, fue la mujer de Paul McCartney, sacó un divorcio bastante jugoso y es embajadora de buena voluntad de la Nación Nacionalista. Y en 1969 acabamos con Robert Plosinek, un jugador que vino a Madrid a jugar, rodeado de una granola, fue el que más cobró y bueno, pues luego no resultó tan bueno como se esperaba. Hasta luego y ya veo que me ha alargado un poquito más. Mañana nos vemos aquí de nuevo en el Foco Oscuro.